Porque afectan a personas que quiero y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales. Ese patrón se articula en 3 compases que hemos comprobado y hemos además compartido con todos ustedes y también con la ciudadanía a través de los medios de comunicación en reiteradas ocasiones. Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios que viven no de sus lectores, señorías, sino de la financiación pública de gobiernos del Partido Popular y también de determinados lobbies. Después presentan las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios y, por tanto, en bulos y en desinformación. Y, finalmente, la apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años, sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados. En el caso de mi mujer, señorías, llevan más de 2 años y medio el proceso de instrucción. En definitiva, primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño. Un daño reputacional que evidentemente juega con los tiempos distintos que tiene la justicia a los tiempos que tiene la política y los medios de comunicación. Juega también con la falta de integridad de determinados pseudomedios digitales y también con la indecencia de algunos partidos políticos que son capaces hasta incluso de pedir penas superiores tanto para mi hermano como para mi mujer. Yo, señorías, no voy a usar esta tribuna para reivindicar la inocencia de mi familia. Lo harán ellos mismos en los tribunales. Pero sí me gustaría compartir con los ciudadanos y ciudadanas que estén interesados en estos casos en recordar 5 hechos que son absolutamente indiscutibles e irrefutables. Primero, según la propia Guardia Civil, la UCO, la plaza por la que hoy está siendo juzgado mi hermano fue creada el 10 de octubre de 2016 y fue convocada el 19 de mayo de 2017. Es decir, durante un periodo en el que yo no tenía ningún cargo en el Partido Socialista y, de hecho, en la segunda fecha no era ni siquiera diputado de estas Cortes. Investigar porque una asociación ultraderechista le acusó de tener 1,5 millón de euros en acciones y de defraudar impuestos en Portugal. De hecho, en muchas sesiones de control, tanto el Partido Popular como la ultraderecha, también hoy, estoy convencido de ello, han utilizado de manera regular muchos de estas acusaciones falsas y lo han hecho además de manera absolutamente impúdica, sin siquiera pedir perdón cuando han sido desmentidas, no por parte de mi hermano, no por parte del Gobierno, sino por parte, en este caso, de la propia instrucción. Ya se ha demostrado que ambas acusaciones eran totalmente falsas. La tercera, mi mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en 2012. Es decir, 2 años antes de que yo fuera elegido secretario general del Partido Socialista y 6 años antes de ser elegido presidente del Gobierno de España. Cuarto, la cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de 0 euros. 0 euros. Repito, la instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía. En el caso de mi mujer ha sido objeto de 15 revocaciones, o bien totales o parciales, por parte de la Audiencia Provincial y media docena de quejas del Consejo General del Poder Judicial y ha culminado con unas medidas cautelares que yo creo, señorías, sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía. Analizando estos hechos, cada uno puede extraer sus propias conclusiones. Yo voy a compartir con ustedes y con los ciudadanos las mías. Primero, yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender, como las que he trasladado desde esta tribuna. Voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Lo que le pido a la justicia, señorías, es que sea justa, Y, por tanto, señorías del Partido Popular y de Vox, indígnese cuanto quieran al conocer las actuaciones de determinados personajes. Por muchos aspavientos que hagan, no se indignarán más que yo, créanme. Pero no sean hipócritas, no sean cínicos, no vengan de defensores del orden constitucional
cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen a todo un fiscal general, hoy ya exfiscal general, cuando presumen impúdica y públicamente cada semana de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo momento por montar toda una policía patriótica con la que espiaron durante años a más de un centenar de rivales políticos y periodistas con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados. Por tanto, no apliquen la ley del embudo. Señorías, esto es lo que hay. Estos son los tres elementos que componen ese nubarrón que eclipsa hoy nuestro debate público. Un caso flagrante y grave de corrupción, protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista y en el Gobierno para ganar dinero. Segundo, una investigación en torno al presidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni, por supuesto, nada que lamentar. Y, en tercer lugar, una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras. Nada más y nada menos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Porque coldos de corrupción en nuestro país, es evidente que será un gobierno como el nuestro y no un gobierno del Partido Popular con Vox el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos como los que hemos conocido, no los hemos tapado, los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente y no para las élites. Señorías, yo entiendo, me hago cargo del enfado de la ciudadanía, entiendo su frustración y su decepción. Entiendo que después de ver pasar durante 30 minutos en los telediarios un chorreo de casos, tengan la tentación de pensar que todos somos iguales, que no importa qué prioridades, qué ideas, qué principios tengamos quienes ocupamos los puestos de responsabilidad, porque al final todo es lo mismo. Pero eso, señorías, no es cierto, porque no es lo mismo mandar a 700.000 jóvenes al extranjero porque no hay trabajo para ellos en España que crear 3,5 millones de empleos como hemos creado. Poner un impuesto al sol que liderar la transición energética y la electricidad asequible en nuestro país y que nos hace más resilientes ante los shocks energéticos derivados de guerras fuera de nuestro país. No es lo mismo gestionar las crisis con una respuesta neoliberal que con los ERTEs que planteamos durante la pandemia o las ayudas directas a los autónomos. No es lo mismo congelar salarios, congelar las pensiones, que revalorizarlas año tras año. No es lo mismo transferir recursos a hospitales públicos que trasladarlo a una compañía privada como Quirón. No es lo mismo abandonar a las personas dependientes, como ocurrió durante la respuesta neoliberal a la crisis financiera, que reforzar como nunca la financiación al Sistema Nacional de Dependencia, tal y como hicimos ayer en el Consejo de Ministros y de Ministras. No es lo mismo tener un permiso de un mes cuando nace tu hijo que tener 4. No es lo mismo defender la dignidad y los derechos del colectivo LGTBI en la Semana del Orgullo que recortarlos. No es lo mismo, señorías, apoyar genocidios y guerras ilegales que defender la paz y el derecho internacional. No es lo mismo derogar que construir. Nada de eso es lo mismo. No todos los políticos ni todos los partidos somos lo mismo. Evidentemente no somos perfectos, lo sabemos. Ni nuestra gestión está completa. Tenemos que hacer mucho más para garantizar, por ejemplo, el acceso a la vivienda, para fortalecer la sanidad pública, que está en manos, desgraciadamente hoy, de muchos gobiernos que no creen en la sanidad pública, para subir salarios, que aún están siendo demasiado bajos, y para acabar con injusticias que aún quedan por resolver. Señorías, esto es así, es evidente. Pero igual de evidente es que la solución a estos problemas no está en la derecha y en la ultraderecha, está en el centro y a la izquierda de este hemiciclo. Las élites de este país lo saben bien
El primer ministro Netanyahu y otros líderes y tecnooligarcas extranjeros también lo saben, y los diputados del Partido Popular y de Vox lo saben. Por eso no hablan de economía ni de empleo. Tampoco hablan de las políticas sociales. Por eso no nos cuentan cuál es su proyecto energético ni su estrategia de posicionamiento internacional, aunque parece bastante evidente por sus posiciones aquí cuáles serían. Por eso no paran, señorías, de verter bulos, manipulaciones y fango en el debate público. Señorías, lo vuelvo a repetir, no somos infalibles, pero no vamos a cometer el error de callarnos, ni de rendirnos, ni de olvidar que esto no va de nosotros ni de ellos, sino de millones de españoles y españolas cuyo bienestar y porvenir dependen de las decisiones que toma cada martes en el Consejo de Ministros el Gobierno de España. Por eso limpiamos lo que haya que limpiar, por eso vamos a defender la verdad mientras otros quieren sepultarla bajo mentiras, y vamos a seguir gobernando, señora presidenta, para que quienes más lo necesitan tengan el apoyo de su Gobierno y espero también de la mayoría parlamentaria de este Congreso. Nada más y muchas gracias, señora presidenta.